Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a hablar hoy día acerca de las condiciones del obrero para el éxito en la obra personal. Todos nosotros somos obreros, ¿verdad? En la mies del Señor. El Señor dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Las hermanas son obreras también. Los hermanos somos obreros del Señor. ¿Y qué es lo que hace un obrero? Trabajar, pues. El obrero es el que trabaja, el que produce. Eso somos nosotros. Nosotros somos los obreros de la mies del Señor. Pero a pesar de que estamos viviendo una muy fuerte recesión y hay falta de trabajo, en la obra del Señor siempre faltan obreros. Siempre. Nunca hay trabajadores de más. Siempre faltan. Y por eso que el Señor dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros, ¿ya? Porque la mies es mucha y los obreros siempre van a ser pocos. No olvidemos que Jesús hizo una tremenda obra, ¿verdad?, de levantar la iglesia en este mundo solamente con 12, los que nombró como 12 apóstoles, y nada más. Tenía muchos discípulos del Señor, pero el Señor usó 11, ¿verdad? Y con esos 11 el Señor entonces levantó su iglesia, que perdura hasta nuestros tiempos y que estará en pie hasta su venida. Entonces, esto de que siempre, ¿no es cierto?, los obreros sean pocos en las iglesias, debe producir una alegría también en nuestro corazón, ¿ya? Si bien debe producir una preocupación, como dice el Señor, que debemos rogar a Él, ¿no es cierto?, para que el Señor pueda enviar más obreros. Pero también debe darnos alegría que el Señor haya considerado a cada uno de nosotros para ser de esos pocos obreros que estamos aquí en la obra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles y eso no cabe duda. Tiempos de tibieza espiritual y tiempos de apostasía. Muchos creyentes están viviendo una situación crítica en cuanto a su vida espiritual. Pero nosotros debemos estar orando al Señor, que el Señor nos levante, nos fortalezca, para que podamos ser de esos pocos obreros, ¿no es cierto?, que trabajan en la mies del Señor. Pero para ser un obrero o una obrera del Señor, tienen que darse ciertas condiciones en nuestra vida. Y a eso me voy a referir en esta tarde. En primer lugar, para ser un obrero y para tener éxito, ¿no es cierto?, en la obra, porque yo puedo ser un obrero y puedo no tener éxito en lo que hago. Entonces, para ser un obrero fiel al Señor y trabajar en su mies y poder tener éxito en esta obra en la cual Él me ha puesto, debo cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas es la más elemental. Primero, ese obrero tiene que ser salvo. No podemos ser un obrero que no haya recibido la salvación del Señor. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir si no he sido nunca salvo? Si mis pecados nunca han sido perdonados. ¿Cómo voy a ir y predicar el Evangelio si nunca el Señor ha hecho nada en mi vida? Entonces, la primera condición es que ese obrero y esa obrera debe ser un hombre o una mujer salvo, haber recibido el perdón de sus pecados, la regeneración de su alma, ser una nueva criatura, como lo dice la palabra del Señor. Y en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice lo siguiente referente a esto: porque también éramos nosotros necios en otro mundo, en otro tiempo, perdón, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros.
Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habríamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Vale decir que eso es lo que ha ocurrido justamente en un obrero o una obrera del Señor. Primero debe ser un hombre o una mujer que ha recibido el perdón de sus pecados, que haya sido, ¿verdad?, perdonado por el Señor y salvado por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ese obrero o esa obrera debe estar rendido absoluta y completamente a su Señor. Eso es la segunda condición. Primero, debo ser salvo. Y segundo, debo estar rendido al Señor. Mi vida debe estar rendida al Señor. Mi vida entera, no solo algunas áreas de mi vida, sino que mi vida entera debe estar para el Señor, a disposición del Señor. Y cuando hablamos que mi vida entera esté a disposición del Señor, se refiere justamente, literalmente, a todo. Todo lo que tengo, todo lo que me pertenece, es de Dios, es del Señor. Nada es mío, ni mi vida, ¿verdad? Y todos los bienes y toda mi vida y todo mi ser pertenece a mi Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Ese es nuestro culto racional, nuestro culto lógico, ¿no es cierto? Y que Dios busca en cada uno de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a nuestro Señor. Y que no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo vamos a experimentar esto nosotros, o sea que la buena voluntad del Señor, si en obediencia nosotros rendimos toda nuestra vida al Señor, todo nuestro ser, ¿verdad? Y eso involucra también nuestro cuerpo, no solo nuestro espíritu. No olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que el Padre busca ¿qué tipo de adoradores? Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que le adoran de corazón, pero también, ¿no es cierto?, con la voluntad, con su forma de ser, con su testimonio. O sea, toda la vida debe estar rendida para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, debemos estar rendidos absoluta y completamente al Señor. Esa es la segunda característica del obrero, para que pueda tener un trabajo de éxito en la obra del Señor. El tercero es que tiene que vivir una vida limpia y victoriosa. Y esto incluye un buen carácter y una buena reputación. Cosas que hoy día la gente, ¿no es cierto?, no valora. Hoy día no se valora el buen carácter. Todo el mundo quiere ser más que el otro. Todo el mundo hoy día no soporta, ¿no es cierto?, ser humillado, por ejemplo. Antes la persona quiere, ¿no es cierto?, pasar por el otro y terminar, ¿no es cierto?, siendo él el que humilla al otro antes de ser humillado, ¿no es cierto?, por el prójimo. Entonces, debemos vivir una vida limpia nosotros y victoriosa en Cristo, de buen carácter y de buena reputación. Que el mundo no tenga nada que decir de nosotros. Ah, pero es que tú eres así, pero es que tú eres de esta forma. A eso se refiere, ¿verdad?, que debemos gozar de buena reputación de quienes nos rodean, que otros vean en nuestra forma de vivir al Señor, que vean, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios, porque así lo reflejamos, ¿no es cierto?, con nuestra conducta. Cuando hablamos, cuando interactuamos con aquellas personas, ¿no es cierto?, que nos rodean también. Debemos también reconocer nuestra responsabilidad como cristianos. Esa es la cuarta característica, ¿no es cierto?, que debemos tener nosotros para ser obreros fieles al Señor. Debemos reconocer entonces nuestra responsabilidad como cristianos de testificar para Cristo, de hablar de Cristo a otros, como lo dice ahí el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 al 19, donde
el Señor nos enrostra nuestra responsabilidad. Esta es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos e hijas del Señor. Dice, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es verdad que estas son palabras al profeta, a Ezequiel, pero también son palabras que deben resonar en la conciencia de cada uno de nosotros. No podemos estar quietos cuando escuchamos esta palabra que Dios le dijo a Ezequiel, porque también es para nosotros. Nosotros somos esos atalayas. Y atalayas, ¿verdad? Eran las antiguas torres que se ponían en alto para que allí estuviera el vigía, quien advierte al pueblo, ¿no es cierto?, cuando venía el enemigo. Y este vigía que estaba ahí en lo más alto no podía dormir. Tenía que estar pendiente y tenía que estar despierto. ¿Para qué? Para cuando viera en el horizonte, ¿no es cierto?, un ejército enemigo o cualquier cosa, ¿verdad?, que venía a la ciudad, él tenía la responsabilidad de advertir al pueblo que allí venía el peligro. Cuando este atalaya se dormía y el enemigo caía, ¿no es cierto?, repentinamente y destruía todo, ¿se imaginan ustedes la tremenda responsabilidad de ese atalaya? ¿Qué le ocurriría a un atalaya, ¿no es cierto?, si se queda dormido y el enemigo entra a la ciudad, la toma y mata gente y destruye todo? ¿Qué pasaría con ese atalaya, ¿no es cierto? Sería acusado, ¿no es cierto?, y sería sentenciado, lo más probable, a la muerte en la época. No podía vivir un atalaya así, tenía que pagar con su vida aquella irresponsabilidad que él cometía, ¿verdad? Entonces el Señor pone ese ejemplo y dice, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. ¿Ya? Mas su sangre demandaré de tu mano, y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Así es la responsabilidad nuestra. Nosotros somos atalayas en este mundo. Somos aquellos, ¿no es cierto?, aquellos que debemos advertir en el peligro que se encuentran las almas en este mundo. ¿Le hemos tomado nosotros el peso a esto? Nuestro hermano decía, ¿no es cierto?, de acuerdo a su visión, él ve una iglesia estancada, él ve una iglesia que no trabaja, una iglesia cómoda, una iglesia, ¿verdad?, que no hace mucho para servir al Señor. Y tristemente debemos reconocer que es la realidad y debe dolernos en nuestro corazón. No podemos vivir de un pasado glorioso nosotros. Esta iglesia, ¿verdad?, hubo un tiempo que estuvo llena de actividades. Casi todos los días había actividades, hermosas actividades, ¿verdad? Pero no podemos vivir de un pasado. El Señor no nos pedirá cuenta, ¿no es cierto?, de aquel pasado que hemos dejado de hacer presente, ¿verdad? Debemos seguir sirviendo al Señor. Tenemos mucho más que lo que teníamos cuando empezamos. Eso les decía yo a algunos hermanos que se estaban un poco desmoronando. Cuando empezamos éramos 4, 5, 6. ¿eh? Hoy día somos más que 4, 5 y 6 y tenemos un templo, ¿verdad? Tenemos mucho más de aquello que teníamos cuando comenzamos. Así que no se desaliente nuestro corazón. Sirvamos al Señor, como les decía la vez anterior, con ardor en nuestro corazón, con un corazón ferviente, sirviendo al Señor. No puede decaer nuestro ánimo de servicio a nuestro Salvador, porque quien servimos no es al hombre, no es al ojo humano, sino que es al Señor. Y esta mies, no olvidemos nunca también, cuando caemos en una preocupación ya extrema, ¿verdad?, que esta iglesia no es nuestra. Esta iglesia el Señor la levantó. Y si a Él le place, el Señor la levantará. Nos usará 2, usará 3, usará 4, usará 12, pero el Señor la levantará con su poder, porque esta obra no es del pastor, ni de los ancianos, ni de ninguno de ustedes. Esta obra es del Señor. Él fue quien nos puso a cada uno de nosotros en este lugar. No olvidemos eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Obviamente servir al Señor. Pero no olvidemos la palabra de Jesús.
con la cual empezamos, ¿no es cierto?, este estudio. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, más los obreros son pocos. No olvidemos las palabras del Señor. Y esta tremenda responsabilidad que cae sobre nuestros hombros de ser atalaya. Usted tiene el deber de amonestar al impío, tiene el deber de amonestar a todas las personas y advertirle que hay un infierno terrible para aquellos que no quieren creer al Evangelio y que eso será más terrible que lo peor que podamos vivir en esta tierra. Ni siquiera nos imaginamos lo tremendo y terrible que será la perdición eterna. Hay muchos que piensan y dicen, no, si el infierno está en esta tierra. Ojalá fuera así, hermano, pero no es así. Lo peor que podamos vivir en esta tierra ni siquiera, ¿verdad?, se asemeja en lo más mínimo a lo que es verdaderamente el infierno, donde el Señor lo describe, ¿no es cierto?, de una manera tal vez alegórica para que nosotros podamos entender. El fuego nunca se apaga, el fuego de ellos. Es como quemarse eternamente, sufrir tormentos eternamente. Los que han sufrido angustias, depresiones, ¿verdad?, desesperaciones, crisis de pánico, todo eso, imagínense ustedes, todo eso multiplicado por no sé cuánto, por 1000 en el infierno, y permanentemente por la eternidad, donde no habrá paz, hermanos. Es algo realmente terrible lo que espera al impío. Y nosotros, ¿estamos amonestándoles a ellos? Ese peso está sobre ustedes y sobre mí. Todos nosotros tenemos ese peso, somos atalayas, debemos advertir a nuestros hijos, a los nietos, a los padres, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Si decimos tanto amar a nuestros seres queridos, ¿verdad?, entonces hagámosles ver en el peligro en el cual se encuentran. Estás en un grave peligro. Si tú partes de esta vida y te mueres ahora, te vas al infierno, donde vas a sufrir eternamente. Por eso, arrepiéntete y conviértete al Señor. Recibe el perdón de tus pecados para que el Señor te salve y tengas vida eterna. Ahí sabrás lo que es la felicidad plena y total en la eternidad, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Por eso que somos atalayas. Y no olvidemos lo que dice también acá, dice que si nosotros no advertimos al impío acerca de su mal camino, ese impío va a morir y se va a ir al infierno. Pero el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. Qué tremenda carga, ¿se fijan ustedes? ¿Y cuál es el valor de un alma? Un alma no tiene precio, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por las almas, porque el alma del ser humano no tiene valor, no tiene precio. El ser humano, Dios lo hizo para que viva eternamente. Mal dicen aquellas religiones, ¿no es cierto?, que el infierno no es lo que dice la Biblia, sino que es la aniquilación total, que el ser humano dejará de existir simplemente. Mentira. La palabra del Señor no dice eso. Dios ha hecho al hombre y a la mujer para que vivan eternamente. El hombre y la mujer no pueden morir, porque Dios los hizo eternos, ¿verdad? Por lo tanto, si usted acepta a Cristo como su Salvador, vivirá eternamente. Pero si usted rehúsa aceptar a Cristo como su Salvador, usted se perderá en el infierno por la eternidad y no habrá esperanza alguna, hermano. No habrá ni una esperanza. No podemos entender eso de vivir sin esperanza, porque en esta tierra, por muy mala que sea la vida, tenemos cierta esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza que nuestro país se recupere, por ejemplo, ¿ah? Aunque todos los índices dicen que vamos para abajo, pero tenemos la esperanza que nuestro país se va a recuperar, porque siempre hay una esperanza. En el infierno no habrá esperanza alguna, ni una sola, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que allí estará la ausencia de Dios por la eternidad, en el infierno. Y ese infierno ha sido preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, que Dios no les dio nunca una segunda oportunidad, como al ser humano. Al ser humano Dios le ha dado la oportunidad para que se arrepienta y para que corrija sus pecados, ¿verdad? Se entregue al Señor y sea salvo. El diablo y sus ángeles no tuvieron esa posibilidad, ¿verdad? Y ese infierno fue preparado para ellos, pero también para todos aquellos quienes siguen las obras del diablo y de los demonios, por lo demás. Así que, hermanos, que esta responsabilidad sea un peso realmente en nuestro corazón. Mire a sus hijos,
Mire a sus nietos. ¿Dónde se va su hijo si se muere? ¿Se imagina usted como el rico y Lázaro? Lázaro en el infierno, ¿no es cierto? Es una parábola en realidad, porque en el infierno no habrá, digamos, la menor esperanza siquiera de ver a nuestros seres queridos allá. No habrá esa esperanza, pero el Señor dijo una parábola para poner un ejemplo de lo terrible que es el infierno, donde no habrá esperanza alguna de salir de ese lugar. Entonces, mis hermanos, condiciones, para que no olvidemos el centro, ¿no es cierto?, de lo que estamos tratando, las condiciones de un obrero para que su trabajo en la obra sea un trabajo de éxito. Nuestro éxito viene del Señor en primer lugar, ¿verdad? Es Dios quien pone las obras para que nosotros las hagamos y para que andemos en ellas, dice la palabra del Señor. No es que nosotros andamos buscando las buenas obras para hacerlas y todo eso. Es Dios quien pone esas obras para que nosotros las hagamos, para glorificar su nombre. Pero primero debemos ser salvos para trabajar en la obra del Señor. Debemos estar rendidos al Señor de todo nuestro corazón. Debemos vivir una vida limpia y de victoria, no una vida derrotada, ¿verdad? Una vida llena de maldad y de pecado y derrotada por lo demás. Debemos reconocer nuestra responsabilidad ante Dios, que es esta la que nos refleja Ezequiel capítulo 3, de que somos atalayas y que somos responsables de este mundo que al infierno se va sin Cristo. Debemos tener además la convicción profunda en nuestro corazón, hermano, de que el ser humano sin Cristo realmente está perdido. Esa es una convicción que debemos tenerla nosotros. Y lo digo ¿por qué? Porque hay cristianos que piensan que las personas que son buenas, Dios no las va a mandar al infierno. Porque Dios no es tan malo, como si Dios no es injusto. ¿Cómo va a mandar a una persona que fue buena en su vida al infierno? No nos equivoquemos, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin Cristo es imposible entrar por la puerta estrecha. Sin Cristo no es posible la salvación. Por lo demás, aunque sea la persona más buena de esta tierra, la persona más comprensiva, más misericordiosa, si no acepta a Cristo como su Salvador, no tiene salvación alguna. No tiene esperanza de salvación de esa persona. Porque no es por obras. No olvidemos eso. Sino que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto Cristo lo reflejó, ¿no es cierto?, durante su ministerio. Cuando Mateo lo describe de esta forma, en el capítulo 9, seguramente observando, ¿no es cierto?, al Señor, dice, y viendo las gentes, él tuvo compasión de ellas. Cuando Cristo miró a las personas, el Señor sintió compasión por las personas. Acuérdense ustedes cuando Jesús iba con dirección a Jerusalén, se detuvo, ¿no es cierto?, en un monte y miró Jerusalén desde lejos, y el Señor lloró sobre Jerusalén. Derramó lágrimas por esa ciudad porque el Señor sabía, ¿no es cierto?, cuántas almas en ese lugar se iban a perder, se iban a ir al infierno y que iban a estar allí a los pies de la cruz insultándole, ¿no es cierto? El Señor sabía todo eso y por lo tanto derramó lágrimas por esa ciudad. Nosotros derramamos lágrimas, ¿no es cierto?, por nuestros compatriotas, por nuestro país, que está tan perdido, hermano. Nuestro país está tan perdido. Perdió el rumbo nuestra patria. La sociedad chilena ha perdido el rumbo. Es impresionante cómo el diablo anda desatado en nuestro país, por todas partes. Estamos derramando lágrimas por nuestra patria, oramos por nuestros compatriotas, oramos por nuestro país, que las personas se arrepientan y reconozcan al Señor como su Salvador. El Señor tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo son las ovejas que no tienen pastor? Andan por todos lados, ¿no es cierto? No hay nadie que las reúna, nadie que las cuide, nadie que las lleve al redil. Están solas ahí a expensas, ¿no es cierto?, de las fieras. Así el Señor miró a las multitud y el Señor tuvo compasión de ellas. Así, Señor, pon eso en mi corazón, que cuando yo vea a alguien en la calle, que yo tenga compasión de esa persona y que yo le esté mirando ardiendo en el fuego si yo no le hablo de Cristo como su Salvador. Que yo vea cómo esa alma se va al infierno, Señor, para que yo pueda experimentar en mi vida esa misericordia y ese sufrimiento por ese perdido o por esa mujer que está perdida sin ti en este mundo.
entonces debemos reconocer nuestra responsabilidad, ¿verdad?, de testificar al Señor. Y debemos tener esa convicción profunda en nuestro corazón de que sin Cristo el hombre está absolutamente perdido. No hay salvación alguna para quienes no tienen a Cristo en su corazón. Y por último, debemos experimentar un profundo amor hacia los perdidos, como el amor que demostró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por aquellos que estaban sin salvación. No olvidemos lo que dice también Mateo con respecto a esto. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Pero el segundo lo olvidamos siempre. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante a este. Fíjense ustedes, el Señor pone el segundo mandamiento casi al lado del primero. Es semejante. El más importante es el primero, pero este es semejante. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y ese prójimo es una palabra amplia. Ese prójimo no es su nieto. Ese prójimo no es su hijo. Ese prójimo es todo aquel con el cual usted se cruza en la calle diariamente. Ese es su prójimo. El enemigo es su prójimo. Aquellos que le hacen daño a ustedes también son su prójimo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ordena amar a nuestro prójimo. ¿Y qué amor más grande que experimentar, ¿no es cierto?, esta tristeza de ver a nuestro prójimo que estará ardiendo en el infierno eternamente? ¿Cómo serán los gemidos, los llantos, los alaridos, ¿no es cierto?, que habrá realmente en el infierno? Hay muchas alegorías y muchas cosas fantásticas que se han escrito acerca de esto, cosas realmente que no han sido reales, ¿verdad? Como que los rusos hicieron un agujero al centro de la Tierra y escucharon gemidos y alaridos y no siguieron trabajando más. Mentira, ¿verdad? Son mentiras esas. El infierno no se asemeja a nada de lo que nosotros podemos siquiera imaginar, hermano. Todo lo que nosotros podamos imaginar, el infierno es infinitamente más terrible. Por eso, la urgencia, ¿no es cierto?, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La venida del Señor está cada vez más cerca. El mundo está más corrupto y más sumido en las tinieblas y en el pecado. El mundo no mejorará, pero nuestro deber no ha cambiado, ¿cierto?, de llevar luz a un mundo que está en oscuridad absoluta sin el Señor. Así que no olvidemos entonces las condiciones para que nuestra obra en el Señor sea una obra de éxito, sea una obra bendecida, quiere decir eso, no el éxito del hombre, ¿no es cierto?, el éxito del empresario, del hombre de negocio. El éxito para el cristiano es la obra prosperada de parte del Señor en su vida. Entonces, primero, debemos ser salvos, estar seguro que soy un hijo de Dios. Segundo, rendido absoluta y completamente al Señor. Tercero, vivir una vida limpia y victoriosa. Cuarto, reconocer nuestra responsabilidad de testificar de Cristo. Tener la convicción de que los hombres sin Cristo están perdidos. Y por último, sentir profundo amor por los perdidos. Eso, hermanos, nos llevará o nos conducirá a servir al Señor, y sin duda el Señor nos dará un trabajo, ¿verdad?, con mucho éxito espiritual. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, mis hermanos. Así que no olvidemos, dispongámonos en las manos del Señor, porque allí, en las manos del Señor, es donde haremos proezas, como dice la palabra de Dios.